Muy buenas hermanos y hermanas que nos acompañan. Les agradecemos su presencia a esta escuela dominical para adultos que se inicia precisamente el día domingo 10 del mes de enero del año de gracia del Señor 2021 y que corresponde al estudio del libro del profeta Ezequiel. Próximamente iniciará la clase de jóvenes con el estudio del libro de los Salmos, a cargo de nuestro hermano Eric Corona. Pero empezamos con nuestro estudio de Ezequiel. Ezequiel es un texto un tanto críptico, podemos decirlo de esa manera. Recordemos lo que hemos dicho siempre sobre misterios, algo que a veces no se puede explicar con palabras, aunque se comprende espiritualmente. Eso es Ezequiel, un texto que en muchos de sus pasajes vamos a encontrar situaciones un poquito difíciles de explicar con palabras, pero que en la comunión con Dios se facilita comprenderlas. Está lleno de profecías, está lleno de visiones que el autor tuvo durante los tiempos del cautiverio en Babilonia. Ezequiel tuvo una característica muy especial. Era sacerdote, era levita y de la casa de Aarón, sacerdote, y al mismo tiempo era profeta. Una cosa muy interesante porque pocos casos se dan de esa naturaleza. Pero además es interesante porque nos encontramos en una etapa en la que la función sacerdotal quedó en receso, porque el ejercicio sacerdotal se llevaría a cabo solamente en el templo, y el templo había quedado desierto allá en Jerusalén, y Ezequiel con el pueblo se encontraba cautivo en Babilonia. Entonces, en ese ambiente, su oficio de profeta, de vidente, le permite a él servir mejor al pueblo, tanto en el sentido de sus profecías alentadoras al pueblo, como en el sentido de sus visiones, que también tenían por objeto dar aliento al pueblo cautivo. Porque con estas visiones y con estas profecías, él afirmaba un mensaje de esperanza para un pueblo cautivo, porque les afirmaba su próxima liberación. Él podía ver que el pueblo tendría otra etapa mejor a la que estaban afrontando en ese momento. Ahora, tiene una característica muy interesante este libro, que no es propio de los demás profetas. Tiene un profundo acento apocalíptico. Cuando estudiamos el Apocalipsis el año antepasado, veíamos que la apocalíptica fue una literatura que no únicamente se registra en los textos sagrados, sino que era una moda literaria que privó en el pueblo de Israel y en otros pueblos también de la época, precisamente en esa etapa que va entre el cautiverio hasta el segundo siglo después de Cristo. Es una etapa de unos 600 años y feria, durante los cuales la literatura apocalíptica fue algo sumamente manejado. No toda la literatura apocalíptica fue de revelación divina, sino era más bien una forma de escribir, a veces para descalificar a un pueblo, a un gobernante, a una situación, sin ningún fundamento espiritual. A veces, efectivamente, como en el caso de los libros sagrados como Ezequiel, nuestro Apocalipsis del Nuevo Testamento, algunos fragmentos de Daniel son de revelación divina y usan la literatura apocalíptica como un vehículo para esta revelación. Pero la apocalíptica tenía la característica de presentar en un lenguaje simbólico algo que se esperaba que aconteciera en el futuro. Repito, no siempre fueron de inspiración divina, pero en el caso de nuestros libros canónicos sí lo es.
En el libro de Ezequiel vamos a encontrar el siguiente bosquejo. De los capítulos 1 al 3 nos habla del llamamiento que Dios le hace a Ezequiel para servirlo. Un llamamiento muy específico para ser profeta, para ser vidente y para ser sacerdote. En los capítulos del 4 al 24 nos va a explicar cómo es que el profeta ve el castigo de Dios sobre Jerusalén. Aquí hay que entender que se trata de tomar una parte por el todo, es decir, Jerusalén representa todo lo que era el pueblo escogido por Dios y que por su infidelidad, por su sincretismo, por su legalismo, se ven ahora condenados al exilio. Pero definitivamente ese castigo que se habla para Jerusalén en los capítulos del 4 al 24 es más bien un acto de amor. Es decir, la disciplina que el Señor administra a un pueblo amado para que reaccione y retorne a la comunión con su Señor. No es lo mismo que pasa en los capítulos 25 al 32, cuando se habla de la condena de las naciones, es decir, aquellas naciones que son condenadas por su idolatría. Una cosa muy diferente completamente en cuanto, porque no hay aquí un castigo disciplinario para el retorno a la comunión con Dios, sino más que nada la sanción a quienes se han empeñado en vivir en la mentira de la idolatría. Aquí en los capítulos del 33 al 37 vamos a ver en cambio otra dimensión de esta escritura, una dimensión escatológica, es decir, la esperanza. La promesa de Dios para su pueblo, promesa de restauración. Y la condena a un misterioso personaje que se llama God, que lo vamos a encontrar en los capítulos 38 y 39. ¿Quién es este God? Bueno, lo vamos a ver más adelante cuando nos toque pasar a esa porción. Pero sí es una condena hacia un enemigo muy particular de Dios. Y que también trata de ser, digamos que así, la última batalla contra el mal. Por eso ya nos habla después de la condena de God, como el futuro del templo es su restauración y una tierra nueva para el pueblo de Dios, en los capítulos 40 al 48. Es de particular importancia el capítulo 18. ¿Por qué? Porque en los libros que antecedieron a Ezequiel en el Antiguo Testamento, encontramos una perspectiva que nos permite pensar en algo así como en una, pues, que hay una herencia de bien y de mal para las generaciones. Quizá una mala interpretación de aquella promesa de Dios que hace bendición a la generación de aquellos que le temen, de aquellos que le buscan. Entonces eso hace que se vaya pensando que hay una herencia de bendición para los descendientes del justo. Sin embargo, en el capítulo 18 de Ezequiel vamos a encontrar que el profeta exalta y define con mucha precisión, diríamos con un exceso de precisión, la responsabilidad personal de cada quien. Esa frase reiterativa de Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá, va a estar constantemente como un motivo en el capítulo 18 y nos va a llevar a entender un poquito mejor lo que más tarde será el llamamiento del Evangelio. Aquello que los cristianos llamamos el recibir a Cristo como nuestro suficiente Salvador personal. Es decir, cómo la relación entre Dios y el ser humano se hace personal. De persona a persona, de la persona humana a la persona divina. Y es algo completamente
digamos, distintivo de Ezequiel. De esa manera es como este profeta se va a sumergir en el futuro. Se va a sumergir en el futuro a través de las visiones que va presentando. Se va a sumergir en el futuro a través de la esperanza que alienta en el pueblo, pero sobre todo, siempre con base, subrayando la responsabilidad de las personas en cuanto a su pecado. Este acento de Ezequiel va preparando el camino, como también la visión incluyente de otros profetas contemporáneos, como el caso de Jonás y el tercer Isaías, en donde vamos a encontrar una apertura a la universalidad de la gracia. De esa manera vamos a ir entendiendo un poquito mejor cómo hay ese tránsito entre el pensamiento del Antiguo Testamento, en el que la relación de Jehová con su pueblo se ve como única y va transitando hacia la apertura de la gracia a todo el universo, a toda la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo indudablemente fue heredero de este bagaje teológico, de este equipaje espiritual que representa el Antiguo Testamento, y por eso es la importancia de este libro. Mis amados hermanos, les invitamos a estudiar el libro, lean todo el libro hasta donde puedan, para que así a través de esa lectura sea más fácil la comunicación de la clase a partir de la clase siguiente. Es importante subrayar que el llamamiento de Ezequiel, capítulos 1 al 3, principia con una visión. Y es interesante porque es una visión equivalente a aquella que tuvo Isaías en el capítulo 6. Diferente desde luego, pero en cuanto a su contenido espiritual similar, en donde se puede ver la gloria de Dios, y al ver esa gloria, él siente el llamamiento divino a su ministerio profético. Es un libro refrescante para estos tiempos. En esos tiempos en los que muchos podemos pensar que ¿dónde está Dios? En el contexto de una pandemia, ¿dónde está Dios en el contexto de una crisis económica? ¿Dónde está Dios en el quiebre de un convenio mundial como lo fue el neoliberalismo? ¿Dónde está Dios en un momento en el que perdemos seres queridos, en el que perdemos un estilo de vida que ya nos habíamos acostumbrado y ahora tenemos que asumir nuevos protocolos para la relación interhumana? Sin embargo, nuestra experiencia nunca será tan traumática, nunca será tan marcada como la que padeció el pueblo al ser desarraigado de su territorio, de la tierra que le era prometida, y ser llevado a un lugar completamente extraño, con otra gente, con otro idioma, con otros amos, con otros dioses incluso, en donde tendrían que fortalecerse en su fe en Jehová para afrontar el cautiverio. Una experiencia tan traumática que nosotros jamás la viviremos, jamás habrá equivalente, pero que sin embargo nos ayuda a entender los tiempos y a comprender que hay momentos en la vida de la humanidad en la que hay cambios drásticos, a veces provocados por el hombre como la Revolución Francesa, pero a veces provocados por la naturaleza como el COVID. De tal manera que, ¿qué hacer frente al cambio? ¿Qué hacer frente a un cambio que se nos impone? Un cambio que no se anunció, un cambio que no se vio, pero un cambio que viene a trastocar nuestro estilo de vida y nuestra forma de relacionarnos. De esa manera, Ezequiel tiene un poderoso mensaje para nosotros en esta época. Así pues, sumerjámonos en las páginas de la Sagrada Escritura
en el libro del profeta Ezequiel, abiertos a lo que Dios tiene para nosotros en este 2021. Oramos. Señor, te agradecemos por tu santa palabra, base de nuestra fe y de nuestra conducta. Y en particular por el libro del profeta Ezequiel que vamos a estudiar ahora, rogándote, Señor, que tu Espíritu nos guíe a través de este estudio para derivar de él tu mensaje para nosotros hoy, en este momento particular de nuestra vida como personas, individuos, como naciones, como especie humana, que afrontamos ahora un enemigo común. Pero que sin embargo, más allá de todo eso, estará siempre la esperanza, estará siempre la promesa divina de que habrá un momento en que todo esto pasará. Padre Celestial, que podamos derivar de la lectura del libro del profeta Ezequiel lo que tienes para nosotros como mensaje a nuestras vidas en este 2021. Te lo rogamos por Jesucristo nuestro Salvador y en tu Espíritu Santo. Amén. Es obvia la tarea, leer el libro del profeta Ezequiel. Y nos vemos Dios mediante el próximo domingo, y hasta entonces estemos muy atentos a lo que la palabra de Dios nos dice. Dios les bendiga.